Rodrigo, Melanie. Bien, vamos a garantizar los temas que corresponden hoy día. Retornamos el saludo, muchachos. Maestro. Allá. ¿O así? Ya. Ya, ¿qué tal? Vamos a un saludito respectivo, pues. ¿Cómo están? Hola, Salet. ¿Qué tal la semana? Vamos a comentar hoy día acerca de un filósofo bastante conocido, que es Federico Nietzsche. A ver, ¿qué conocen de este filósofo? A ver, es bien conocido, ¿no? Federico Nietzsche, a ver. ¿Qué podemos hablar de Nietzsche? A ver, un naturalista, un superhombre. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de naturalista y hablar del superhombre, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Dios ha muerto, mató a Dios. Ya. Pero crítico al cristianismo. A ver, ¿en qué consiste la crítica de Nietzsche al cristianismo? A ver, ¿en qué consiste esa crítica? ¿Cómo es eso que Nietzsche critica que Nietzsche critica el cristianismo? A ver. ¿Por qué Nietzsche critica el cristianismo? ¿Qué le pasa? Está loco. ¿Qué tiene Nietzsche? Ah, ¿qué le pasa a Nietzsche? Ya, es muy concreto, ¿ya? Es muy concreto, pero tiene una explicación. ¿De acuerdo? Una explicación bastante obvia. Ya, mira. A ver, nosotros, porque promueve una moral de esclavos. Claro. ¿Me puedo sacar mi chompa? Quiero sacar mi chompa, ¿ya? Claro. Nietzsche es su problema. Es como que uno pone a pensar, por ejemplo, ¿hasta qué punto que nos digan que somos buenas personas es algo positivo para nosotros? ¿No es cierto? O sea, muchas veces nos dicen, pues, bueno, voy a hablar de mí. El profesor Ortega es una buena persona. ¿Cómo es él? Ah, él es una buena persona. Eh, ¿Eso es beneficioso para uno? Que te digan que eres bueno. Claro, uno puede decir que sí, ¿no? Claro, eres bueno, es un buen tipo. Eh, pero quizás te dicen eso porque no encuentran en ti ninguna virtud, ¿no es cierto? Como no encuentran en el profesor Ortega virtud alguna, o sea, no saben qué decir de él, pues, ¿no? O sea, de repente el profesor Ortega es malo en todo lo que hace. Como es malo en todo lo que hace, y tampoco pues no es correcto decir, ah, él es malo, pues, ¿no? Entonces, no nos queda más que decir que el profesor Ortega es una buena persona. Claro, es como que está bastante aceptado que cuando uno se refiere a otra persona que conocemos, siempre tenemos que decir algo bueno de ella. Pero si no encontramos nada bueno, imagínate un joven que no le gusta estudiar. Imagínate un joven que no le gusta esforzarse. Una persona que no le gusta nada y que es malo en todo, pero es mi amigo. Entonces, como es mi amigo, yo lo aprecio y lo quiero. Entonces, ¿qué me queda por decir de él? Que es bueno, ¿sí? Ah, no, pero mi pata es bueno.
Entonces, Nietzsche diría que ese supuesto valor de decir, ah, él es bueno, es fruto de una moral de esclavos, una moral que tenemos en la cabeza y que de una u otra manera nos hace presentar una serie de valores. Otro, por ejemplo, es, claro, con mucho cuidado acá, ¿no? Por ejemplo, cuando morimos, eh, cuando una persona muere, quizás bueno, las demás personas, los deudos, los amigos, los conocidos, los que conocieron al fallecido, ¿qué dicen? Ah, pero fue un buen tipo, ¿no? Fue una buena persona. De repente yo, cuando estaba vivito ese señor, yo estaba peleado con él. Y le decía de la vela verde, ¿no? Si él es un desgraciado, hablaba mal. Porque estaba peleado, como estoy peleado con él, entonces pues lo insulto, ¿no? Pero como se murió, entonces automáticamente ya no es malo, o al menos no es tan malo como lo era cuando estaba vivo. Al estar muertito, entonces, pues no, pese a todo, es una buena persona. Ya, entonces es como que los seres humanos, diría Nietzsche, apreciamos la muerte más que la vida. O sea, cuando uno está vivo, pensamos de que acá sí nos podemos pelear, acá sí podemos manifestar cólera, odio. Eso se debe a que a veces creemos que la vida no se acaba aquí con la muerte, sino que aparte de esta vida hay otra, ¿no? Hay otra vida. Si nosotros fuésemos conscientes, dirá Nietzsche, fuésemos conscientes de que solamente hay una vida, que es esta, o sea, consciente con claridad, ¿no? Todo el mundo sabe que solamente tenemos esta vida, ok, pero ¿hasta qué punto realmente hemos asumido eso, pues? ¿Hasta qué punto realmente sabemos, somos conscientes de que solo hay esta vida, ¿no? Entonces, Nietzsche aborda esa problemática, pues. Entonces, muchas veces, por más ateos que podemos ser, por más críticos de la sociedad que podemos ser, quizás tenemos en la cabeza mucho de cristianos, muchísimo. Por ejemplo, lo que dije hace un rato, ¿no? Digo que los muertos son buenos, eh, confío en cosas como la buena suerte, creo en el destino, considero que el próximo año 2023 va a ser mejor que este año, digo que lo más importante es la humildad, hablo del perdón, ¿no? Perdona a los que te agravian. Entonces yo soy ateo, pero digo que hay que perdonar a los que me agravian y hay que ser humildes. Entonces Nietzsche diría, pese a que eres ateo, tú todavía en tu cabecita tienes valores cristianos. Y eso se debe a la sociedad, dice. Ahora, pero alguien puede decir, profesor, ¿y qué de malo hay en eso? O sea, ¿qué de malo hay decir que las personas que fallecen son buenas? ¿Qué de malo hay que digamos que lo importante es la humildad? O sea, ¿dónde está lo criticable? ¿No? Normal, pues, ¿no? Es al contrario, es bonito decir que la humildad es correcta. Nietzsche diría, no, es recontra malo. ¿Por qué es recontra malo? Porque eso debilita al hombre. Porque eso hace que el hombre no quiera luchar. Imagínate, diría Nietzsche, que nosotros estuviéramos destinados a ser universitarios. Imagínate que puede haber personas que crean que parte de mi destino es estar en San Marcos. O sea, si ya estoy predestinado a que seré San Martín, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a luchar por el ingreso si al final, de todas maneras, voy a ingresar? Al fin y al cabo, yo creo en Dios y creo que todo lo puedo con Dios. Entonces, tengo tanta fe en Dios que de seguro, pues, estoy destinado para ingresar a la universidad. Y si estoy destinado para ingresar a la universidad, no te preocupes. Y si estoy destinado para ingresar a la universidad, entonces, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Por qué voy a estar preocupado por tener buenas notas? ¿Para qué? Normal. O sea, estudio, pero sí, pues, Monse, pues, así mediocremente. Pero si no hay destino, entonces yo tengo que esforzarme. ¿Qué de malo, diría Nietzsche, es ser soberbio? Ser soberbio, dice Nietzsche, es correcto. Claro, o sea, si yo soy bueno en matemáticas, si soy un buen matemático porque me esfuerzo y logro ser un buen matemático, ¿por qué voy a estar diciendo, ay, no, yo sé poquito? No, soy bueno en matemáticas. Soy bueno y mejor que tú. ¿Cuál es el problema? Y lo he demostrado, porque yo tengo 20 y tienes 11.
Entonces, ¿quién es mejor que en matemáticas? Yo, pues, obviamente, soy mejor que tú. Ya está. Y eso no puede verse como un antivalor, como un valor negativo, ¿no? No, no, un valor correcto, una cuestión adecuada. ¿Ya? Eso más o menos por ahí piensa Federico Nietzsche. ¿Ya? Ahora, y algo que es muy importante, ¿no? Pero ¿por qué Nietzsche dice eso? ¿A qué se debe que él tenga esa furibunda crítica a los valores que se imponen en la sociedad? Lo que pasa es que la filosofía de Nietzsche es una suerte de respuesta a las ideas socialistas, las ideas progresistas que se fueron dando durante el siglo XIX. Tú sabes, porque eso lo hemos estado comentando, tú sabes de que con la aparición del sistema capitalista, las diferencias de clases sociales se hacían cada vez más agudas, cada vez más fuertes, cada vez más complejas. Entonces, debido a eso, durante el siglo XIX aparecen diversas posiciones, diversas doctrinas, diversas teorías que nos hablan de lograr una sociedad más justa, una sociedad más organizada, una sociedad mejor. Por ejemplo, están los positivistas. ¿Se acuerdan de los positivistas? Comte, ¿no? Comte era un señor que decía que la base del cambio social es el amor como principio, y el progreso lo da la ciencia. Entonces, Comte nos habla de que llegará el día en la que las sociedades van a alcanzar finalmente ese porvenir, esa mejora, ese bienestar para todos. Algo parecido sostiene el marxismo, ¿no? El marxismo, profesor, es un movimiento que también nos dice eso, ¿no? De que la humanidad de todas maneras va a ir progresando, de que llegaremos al comunismo, sociedad donde no habrá explotación, donde no habrá injusticias sociales y que el hombre será realmente libre. Es como que esas doctrinas nos hablan de que podemos ser buenos, podemos estar bien todos algún día, ¿no? En el futuro. Entonces, frente a esas ideas aparece el pensamiento de Nietzsche, pues. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, para que te des una idea más política, más social, ¿ya? Vamos a poner por acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Tú pones el fascismo en el siglo XX, ¿ya? A ver, tú sabes, estimado muchachón, tú sabes de que con la aparición de la Revolución de Octubre, con la aparición de la, tú pones así, Revolución Rusa de 1917, ¿no es cierto? Tú sabes que la Revolución Rusa fue la plasmación de las ideas marxistas. Marx sostenía que para alcanzar precisamente ese estado de libertad del comunismo, la clase obrera, la clase trabajadora debe organizarse, formar un partido, hacer una revolución armada e instaurar una dictadura del proletariado, de la clase obrera hacia la burguesía. Entonces, Lenin en el año 17 logró eso. En el año 22, 3 años después, bueno, 5 años después, fundó la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Que, como sabes, fue un país bastante poderoso, ¿no? Y entenderás que tuvo bastante aceptación en ese tiempo. Tanto es así que cuando ocurrió la Unión Soviética, pues muchos países querían imitarlo, Alemania, Francia, España. Entonces, como que el socialismo estaba calando muchísimo, de tal manera que la burguesía no se puede quedar pues con brazos cruzados, esperar que vengan revoluciones a acabar con su poder político. Entonces, la burguesía lo que hace es generar ideologías que se enfrenten al socialismo marxista. Y es así que aparece el fascismo. ¿De acuerdo? Entonces, los fascistas son recontra anticomunistas. Los fascistas son recontra antimarxistas. Ellos consideran que eso de la lucha de clases es algo que no debe fomentarse. Que en vez de clases hay que hablar de naciones. Que lo que debe unir a un país o a un grupo de personas no es tanto la posición económica en la cual uno se encuentra, sino la nacionalidad, la raza. Por eso que los fascistas son recontra nacionalistas, ultranacionalistas. Entonces ellos consideran que la lucha de clases es antinación,
divide la nación. Además, los fascistas no creen en la democracia liberal, no creen en la igualdad, no creen en que todos tenemos las mismas capacidades. Ellos creen que la vida es permanente lucha, permanente esfuerzo, permanente sacrificio. Que los débiles deben ser poco a poco extinguidos. Que la vida es para los más fuertes. Y por tanto, la democracia, ¿no? Eso son tonterías. Pues. ¿Qué democracia ni 8 cuartos? Entonces, estaban ellos, ¿no? Hitler, Mussolini, estaba, por ejemplo, Francisco Franco, ¿no? En España, es un dictador fascista, profesor. Algo más latinoamericano, por ejemplo, el señor Pinochet, él, un chileno, ¿no? Claro. Y así hubo muchas dictaduras con esa tendencia, fascista, anticomunista claramente. De tal manera de que el fascismo como movimiento político tiene también una base filosófica. Y esa base filosófica del fascismo es el pensamiento del señor Federico Nietzsche, ¿no? De este filósofo, de Nietzsche. ¿No? Nietzsche representa justamente la base filosófica de los movimientos fascistas. Nietzsche considera que esas ideas modernas de libertad, derechos humanos, igualdad, son ideas falsas, antihumanas, que el hombre no es para nada un ser racional, no, el hombre es esfuerzo, no es lucha. Entonces imagínate, diría Nietzsche, hace mucho, mucho tiempo, en la época de la comunidad primitiva, ¿no es cierto o no? En esta época de la comunidad primitiva. Entenderás que para vivir acá no había que ser débiles, ¿no? Para vivir acá había que ser fuertes, aguerridos, dominantes, impulsivos. Eso había que ser el hombre. Entonces, ¿qué pasó con los débiles ahí? A ver. ¿Qué pasó con los débiles? ¿Qué pasó con los tímidos? ¿Qué pasó con los que tenían dudas? Se murieron, claro, se extinguieron. Entonces, nosotros somos descendientes de los más débiles o de los más fuertes. ¿Ah? ¿Somos descendientes de quiénes? De los más fuertes, los más aguerridos, los más audaces. ¿De los que quieren vivir o de los que quieren morir? De los que quieren vivir. Claro, muy bien. Por tanto, si ahora nos dicen, ayudemos al débil, entonces esa es una idea que es a favor de nosotros o contraria a nosotros. Contraria a nuestra naturaleza humana, claro. ¿Cómo vamos a ayudar al débil? Entonces Nietzsche dice, a los débiles hay que ayudarles, pero para que se mueran, porque la vida no es para el más débil, la vida es para el fuerte, la vida es para quien quiere vivir. Nosotros, dice Nietzsche, tenemos dos clases de moral. Por ejemplo, tenemos una moral de amos, aristocrática, una moral de amos, pero también tenemos una moral de esclavos. Eso propone Nietzsche. La moral de amos es una moral dominante, una moral decidida, una moral en la cual la persona impone su voluntad, una moral del egoísmo, una moral de la soberbia. Es una moral, a decir de Nietzsche, correcta, adecuadamente correcta. Pero también está, profesor, la moral de siervos. La moral de siervos, la moral de esclavos, es una moral de resentidos, de débiles, de personas que no quieren luchar, de personas que están pensando en el destino, están pensando en que, ay, algún día seré feliz. Esa es una moral de siervos. Entonces, uno debe tener, dicen, hecho una moral aguerrida, una moral de amos, una moral donde se impone la voluntad. Esa es la moral que debemos tener. También nosotros tenemos dos espíritus, dice Nietzsche. Espíritu apolíneo y dionisiaco. Apolíneo por el dios Dionisio. Dionisiaco por el dios, Apolíneo por el dios Apolo, perdone. Y Dionisiaco por el dios Dionisio. Entonces Nietzsche dice, ¿no? Los seres humanos estamos inmersos en dos espíritus. Cuando tú eres una persona racional, ordenada, por ejemplo, cuando tú estás bien concentrado en una clase,
tomando notas, estás resolviendo un ejercicio de álgebra, un ejercicio de geometría, ahí impone tu espíritu apolíneo, tu espíritu racional, tu espíritu moderado, centrado, calmado. Pero cuando tú te mueves con las ganas de vivir, cuando tú eres irracional, impulsivo, dominante, apasionado, pues ahí está dominando tu espíritu dionisiaco, que como ves ahí es de la fuerza, la pasión, el caos, la inestabilidad, la irracionalidad, el instinto. Entonces, tenemos dos espíritus, ¿de acuerdo o no? En tu cabeza, pero entenderás que esta sociedad está predominantemente dominada ¿por quién? Por el espíritu que crees. Nos dicen, papito, todo con moderación, todo cálmate, ya. O sea, ¿qué espíritu es lo que más nos inculcan? ¿El apolíneo o el dionisíaco? ¿Qué crees tú? A ver. Nos inculca más el espíritu apolíneo, ¿no es cierto? No, muy bien, apolíneo. Claro. Hace mucho tiempo, en la época de los presocráticos, ¿de acuerdo? En la época de los presocráticos, la época de Tales, Anaximandro, de esa gentita, había un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Un buen equilibrio sostiene Nietzsche. Los filósofos eran personas que, de esta época obviamente, eran personas que investigaban, ¿no? Racionales, pero tenían sus días en la cual ¡ay! Todo un desorden. Tenían su mitad. Todo estaba así bonito, todo estaba así bonito hasta que vino un señor muy conocido por ti y por todos. Hasta que vino el señor Sócrates. Ajá, muy bien, muy bien, Salet Luana. Hasta que vino Sócrates, estimada Salet. Hasta que vino Sócrates. Y Sócrates dijo, no, la fuerza, el instinto no vale. Lo importante es el espíritu, el alma, la razón, el orden, la medida. El hombre, esa alma. Ya, cuando empezó eso, empezó un desprecio a lo dionisiaco. O sea, lo dionisiaco no sirve. Solamente sirve lo apolíneo, la razón. Y ahí empezó, dice Nietzsche, la decadencia de la humanidad. Ahí empezamos a caer. Y más aún, cuando luego viene profesor, este señor. Ya, con este ya es el colmo, ¿verdad? Porque Platón nos habla de que el alma es inmortal, etc. Ya empezamos ya. Ya lo apolíneo predomina. Lo dionisiaco, el instinto y la pasión, ya el cuerpo es cochino, el cuerpo es una cárcel, el cuerpo debe ser extinguido, ya está. Porque lo que importa es el alma, la interioridad, ya eso. Y más aún, cuando luego, después de Platón, viene, profesor, el cristianismo. Ya con esto, pues viene el colmo. Viene el cristianismo a despreciar el cuerpo, a despreciar esta vida. Viene el cristianismo y tú ves esto, ¿no? Ves esto, ¿no? Ya este es el colmo. Este es esclavitud. Esto es desprecio a la vida. Dios, dice Nietzsche, es la antítesis de la vida. Cuando tú amas más a Dios, te olvidas de vivir. De vivir acá. Porque estás esperanzado al final en que algún día volverás con Dios. Ahí empezó, esto ya es la fregadera, dirá Nietzsche. Esto ya estamos en el colmo. Por eso que nos saben, lo importante es ser buenos, lo importante es ser humildes, lo importante es amar los unos a los otros. No, papito, debes amarte a ti. Amarte a ti. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Tú eres, esa moral es una moral de mediocres. Una moral de las personas que no quieren esforzarse. Una moral de la persona que tiene 0,4 en su examen de Bonex. Claro, pues, o sea, no estudias, no te esfuerzas, y dices, ay, es que nadie es perfecto. Todos tenemos virtudes y defectos. Pues sí, defectos. Sí, se sabe eso, pero ¿qué se resaltando ese asunto? Claro, entonces el cristianismo promueve ese tipo de moral. ¿Entiendes? En cambio, yo, profesor, claro, no, yo, profesor, no soy así. Profesor, no, de ninguna manera, profe. Yo no sé, ay, es que no tengo espacio en mi casa.
chiquitita mi casita, de 30 centímetros cuadrados mi casa. Es que no puedo vivir, es que estoy así todo juntito. Mi papá respira, yo escucho su respiración, profesor, no me puedo concentrar, no me puedo concentrar. Además, mi chica me dijo que no, estoy triste, me da ansiedad. Es que tengo ansiedad, necesito ir al psicólogo. El psicólogo, ansiedad, tengo ansiedad. Ay, sí. Para justificar por qué tiene 0,4. Entonces viene Nietzsche y dice, estás loco, ese pato es un antihumano, ese debe ser extinguido, debe ser barrido. Así de simple. La vida no está para esa gente. En cambio, yo, profesor, mi casa es chiquita. Mi casa es chiquita. ¿Está bien o no? La casita del perrito es más grande que mi casa, para que te des cuenta una idea, profesor. ¿Ah? Yo estoy enfermo, profesora. Estoy muy mal. Es más, necesito una intervención quirúrgica que para hacer eso, tengo que pagar como 80.000 soles, profe. Y yo trabajo y con lo que trabajo me pago la academia, profe. Y con todo esto yo voy a ingresar de lejos. Y usted va a ver. Y le voy a restregar en su cara mi ingreso a la universidad. Porque a mí nadie me detiene, profesor. ¿De acuerdo o no? Nada me detiene. Porque yo creo en mí. Creo en mis capacidades. Yo soy buen estudiante, profesor. Soy mucho mejor que los flojonazos. ¿De acuerdo o no? Que prácticamente en el quizzes preguntan, Nietzsche nació en Alemania. ¿De qué nacionalidad es? Y pone peruano. Por estar jugando todo el día, pues ahí 2 horas jugando el Dota. Y gastándole plata a su mamá que tanto se esfuerza por pagar en la academia. Están jugando. Después están en el Facebook, todo así, ay, el amor de la madre es lo más bonito que hay. Feliz día, mamá. Y no valora el esfuerzo que hacen sus padres, el papá y la mamá, por pagar en la academia. Pero como tienen esa moral cristiana hipócrita, pues están que, ay, feliz día, mamá. ¿No es cierto? Pero yo no soy así, profesor. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo me amo. Amo a mis padres, me amo a mí. Y yo voy a ingresar a la universidad porque tengo voluntad de poder. Porque yo hace rato, profesor, hace rato, ya maté a Dios. Y mis valores se han invertido. Hace rato. Y me estoy convirtiendo en un superhombre, profesor. Ya no creo en la humildad que me enseñaron desde bebito. Creo en la soberbia. Ya no creo en, ay, la caridad. Me amo a mí. Ya no creo en amar al cielo. Eso no sirve, eso ya. Amo la tierra. Amo la vida. Dios ha muerto. Mis valores han invertido. No es fácil, profesor. Confieso que también es que, ay, maté a Dios y ya está. No, tampoco no es así. Pero que lo he logrado, lo he logrado. Y voy a convertirme en un superhombre. Ya. Eso diría Nietzsche. Bueno, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, muy polémico, pero deja de ser interesante, ¿no? O sea, lo que está diciendo Nietzsche es que el ser humano, moderno, cristiano, que cree en el progreso, profesor, es un ser enfermo, literalmente hablando. ¿Está bien? Es un ser, esto, que aprecia más la muerte, más que la vida. Es como que Nietzsche viviera en el siglo XXI, chicos, y ahí termino. Es como Nietzsche viviera en el siglo XXI, bueno, no sé, depende también en su época, habrá habido, no sé. Y ahora dice, la gente se acuerda más de una persona cuando muere que cuando se celebra el nacimiento de esa persona. O sea, estamos enfermos. Interesante, ¿no? Es para ponernos a pensar. Entonces estamos mal. Pues, claro, claro. Tu pregunta, María Fe, de arranque, sí, pues poquito estarás. Sí, claro. Porque estás negando la vida. Me has hecho una pregunta y te estoy respondiendo.
Entonces, solución a este problema, la muerte de Dios. La muerte de Dios. Ah, matar a Dios. Mira, mira ese dibujito. Curioso, ¿no? Claro. Las sociedades modernas nos han impuesto valores que prácticamente se presentan como absolutos. Si tú haces una encuesta, sí, Ashley, un toquijita. Si tú haces una encuesta y preguntas, amigos, ¿no? De donde tú quieras, de tu barrio, tu colegio, ¿qué opinas sobre la humildad? ¿Qué opinas sobre la solidaridad? ¿Qué opinas sobre el perdón? De seguro, el 99% de tus encuestados te va a decir que son buenos valores, que hay que respetarlos. Buenos valores. Pero lo curioso, dice Nietzsche, lo curioso, ¿sabes qué es? Es que de esos 99% que dicen que es bueno la solidaridad, es bueno el perdón, bueno la caridad, ya, todas esas cosas, la humildad, son recontra egoístas, son recontra vengativos. O sea, dicen una cosa pero hacen otra, algo así. Entonces, Nietzsche dice, los valores que nos impone la sociedad moderna son valores que se presentan como absolutos, pero que no tienen ninguna validez, porque la gente no lo hace. Por eso Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué significa la frase Dios ha muerto? Tiene muchas explicaciones que tú podrías averiguar, que sería larguísimo, pero al menos unas muy concretas y muy simples para entender en clase y válidas para nuestro examen de admisión. Dios ha muerto significa la acción del hombre de renunciar a esos valores que las sociedades nos han impuesto. Yo te dije algunas, pues, ¿no? La solidaridad, la justicia, la igualdad. Podemos también poner la democracia, los derechos humanos. Entonces, esos valores son valores caducos, dice Nietzsche. Caducos, o sea, que no tienen validez. Son simplemente ideas que nos han metido en la cabeza, que creemos buenas, pero que ni siquiera nosotros las aceptamos. Entonces, lo correcto es matar a Dios, eliminarlo, sacarlo de tu cabeza. Entonces, el hombre mata a Dios, y ahí termino, ¿ya? El hombre mata a Dios cuando el hombre renuncia a ser humilde. Y cuando el hombre renuncia a ser humilde, se vuelve soberbio. El hombre mata a Dios cuando renuncia a amar al cielo. Y cuando renunciamos a amar al cielo, amamos la tierra, amamos la vida. El hombre mata a Dios cuando renuncia a amar al otro, al prójimo, y se ama así. O sea, con la muerte de Dios, los valores se invierten. Dejamos de ser humildes, somos soberbios. Dejamos de amar al cielo, amamos la tierra. Dejamos de amar al otro y nos amamos a nosotros mismos. Y quien hace eso es alguien que se direcciona a ser un profesor, un superhombre. Ah, superhombre, profe. Bueno, el superhombre, profesor, es aquel ser humano que ha superado, por eso es un superhombre, que ha superado su condición de ser humano moderno, cristiano, igualitarista. El superhombre es aquella persona que se da cuenta de que no hay ningún valor absoluto. Y si no hay valores, ¿qué hay? Si no hay nada absoluto, ¿qué hay? La vida cotidiana. El superhombre es aquel que se da cuenta de esto. Esto. Que puede sonar muy simple, ¿no? Y algo bastante obvio. O sea, profesor, hay que ser superhombre para darse cuenta de lo que la gente camina por la calle. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes de eso? El superhombre es aquella persona que se da cuenta que lo que hay es una vida cotidiana.
donde cada persona, este joven, esta señora, esta señorita, este chico, este señor, cada persona tiene su propia vida, sus propios intereses, su propia perspectiva. El superhéroe es aquel que se da cuenta de que no hay valores absolutos, que el valor llamado, no sé, solidaridad, en el fondo la gente no lo acepta así nomás. Cada uno piensa las cosas a su manera. Por eso dice Nietzsche, no existe la verdad. Verdad no hay. El superhéroe es aquel que se da cuenta que no existen verdades, que lo que hay son interpretaciones. El superhéroe es aquel que demuestra que no hay ningún mundo metafísico, ningún sistema de valores, ni un destino, no. Lo que hay son personas que están acá. Por ejemplo, diría Nietzsche, ¿no? ¿Hasta qué punto somos conscientes que lo que vivimos en una cuestión cotidiana? O sea, que yo estoy acá dictando este tema de filosofía para el ciclo intensivo y dicto porque es un trabajo y me pagan, para con ese dinero que me pagan, pues pagar mi luz, mi agua y mi internet y comer. Y ya está. Eso es todo. Y tú estudias para lograr ingresar, por eso pagaste la academia y logras para, no sé, lo que quieras, o sea, para ser profesional y con eso vivir y ya está. O sea, lo que hay es eso, lo que no hay un destino, no hay un progreso universal, no es que estamos yendo a una sociedad feliz, comunista, como quieras. No, no hay eso. Lo que hay son personas que vivimos y ya está. Entonces, quien entiende eso es el superhombre. El superhombre es aquel que se da cuenta que no hay verdad. Lo que hay son interpretaciones. Por ejemplo, en estos momentos, quizás en tu casa, toma atención acá. En estos momentos, tú estás, no sé, estás en una habitación, estás en la sala, ¿no? En tu casita, y alguien te se acerca, un familiar te dice, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? Y tú dices, mamá, estoy estudiando. Ok. Tú cuando dices, estoy estudiando, cuando das la frase, la oración, bueno, estoy estudiando, tú crees de que esa oración está reflejando fielmente el hecho. Y eso crees porque eres solamente un ser humano moderno, que cree que la verdad es reflejo fiel de las cosas. Entonces, con la oración estoy estudiando, estás captando fielmente al objeto, que es este. Igual, ahorita viene un colega, viene un coordinador, viene un tutor y me dice, profe, ¿qué está haciendo? Y yo digo, bueno, estoy trabajando, joven. Entonces yo creo, como también soy un ser humano moderno, que con la frase estoy trabajando, estoy captando fielmente a este objeto. O sea, tú dices, estoy estudiando. Yo digo, estoy trabajando. Cada uno cree que con esa frase estamos diciendo la verdad, pero no es cierto, diría Nietzsche. No es cierto. Con esa frase, estoy trabajando, o con la frase que tú dices, estoy estudiando, lo que estás dando es una interpretación. No estás captando ninguna realidad objetiva. Y esa interpretación que haces, estoy estudiando, lo haces porque tienes el interés de ingresar a San Marcos. Como yo tengo el interés, no de ingresar a San Marcos, porque ya ingresé hace tiempo, sino el interés de pagar mis deudas. Mis deudas. Pago la luz, pago el agua, pago el internet. Nada más. Entonces, no existen hechos en sí, hechos objetivos. Lo que hay son interpretaciones. Tú a mí me ves y dices, profesor Ortega. Ok. Hola, profe. Chao, profe. Perfecto. Pero yo salgo a la calle y me tomo mi combi y el cobrador no me dice profesor, me dice pasajero. ¿No? Hay un pasajero, ¿no es cierto? Un señor. Ya está. Hasta cliente puede decir, ¿no? O sea, al fin y al cabo los pasajeros somos clientes. Entonces, con la etiqueta que tú me pondrías, profesor, no estás captando la verdad, no estás descubriendo la cosa en sí, no estás captando la realidad objetiva, solamente estás dando una interpretación. Igual cuando yo te digo alumno y cuando el cobrador me dice a mí pasajero. ¿Ah? Entonces, no existen hechos objetivos. Lo que hay son personas que viven su vida diaria y que a lo largo de su vida lo que hacen es interpretar todo. No hay hechos, dice Nietzsche, solamente hay interpretaciones. Hay solamente puntos de vista. ¿De acuerdo? Y vamos a ver eso al final, ¿ya? Porque para entender más este punto, tenemos que hilarlo con el existencialismo. Pero quisiera sintetizar todo de nuevo para que quede como un paquetito y eso pues ir a resolver los ejercicios. Ya yo estaba comentando que con la llegada del siglo XIX y todos los conflictos sociales y todas las problemáticas que una vez vimos,
y los que estuvieron el sábado, pusimos un videíto sobre la sociedad europea en el siglo XIX, muy interesante, ¿no? Este proceso muy complicado generó diversos filósofos que nos hablaban pues de una sociedad mejor, más justa, más ordenada, de más bienestar. Frente a esas filosofías, como la de Comte, como la de Marx, aparece el pensamiento de Nietzsche, para decir que esas son utopías, que esos son simplemente falacias, que eso no es cierto, de que eso es simplemente algo erróneo. Nietzsche, por ejemplo, sostenía que el marxismo, con todo su ateísmo que puede tener, el marxismo es simplemente una forma de cristianismo mal hecha. Es cristianismo, es darle una suerte de liberación, ya no en el cielo, sino acá en el comunismo, ¿no? Entonces Nietzsche considera de que el hombre no es un ser racional, que piensa en los demás, no. El hombre es un ser fuerte, dominante, apasionado, que le gusta imponer su voluntad. Lo que pasa es que esta sociedad nos ha inculcado cosas como la humildad, la solidaridad, el perdón, el cariño, etcétera, etcétera, la democracia, ¿no? Que parecen valores muy bonitos, pero que en realidad son valores que nos envilecen, que nos debilitan, que nos convierten en seres enfermos. Ahora, hace mucho tiempo había un equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo, el espíritu apolíneo es el espíritu racional, ordenado, que todo lo tenemos. Pero también está el espíritu dionisiaco, el espíritu de la pasión, de la fuerza. Ahora, esos dos espíritus estaban en equilibrio en la época presocrática, hasta que viene Sócrates y comienza a decir, lo dionisiaco no sirve. Lo importante es la razón, la moderación. Y luego viene Platón, y Platón lo remata, pues, ¿no? Ya, no, lo importante es el alma, el espíritu, el mundo de las ideas, el cuerpo no sirve, el cuerpo es una cárcel. Y luego ya el super remate, ¿quién lo da? El cristianismo, ¿no? Ya con su prédica de humildad, con su prédica de solidaridad, esta vida es pasajera, la vida verdadera va a estar en otro lado, cuando nos moramos en el reino de los cielos, y por tanto debe ser un muchacho bueno aquí en la tierra. Ya, con eso ya el hombre está enfermazo, ¿de acuerdo? Ya está totalmente débil, sometido, sumiso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Nietzsche, matar a Dios. Dios representa a todo ese conjunto de ideas que nos han debilitado durante muchos años. Ya dije la lista de cuáles. Entonces, no es fácil matar a Dios, dice Nietzsche, pero yo respeto al que intenta hacerlo. Porque el que mata a Dios va a estar obligado a invertir sus valores. Al no haber Dios, al no haber la fuente primaria del bien, de la justicia, todo eso, entonces los valores se van a invertir. Vamos a dejar de creer en la humildad y vamos a volvernos soberbios, vamos a dejar de creer en el amor al cielo y vamos a amar esta vida. Esa inversión de valores es propio del superhombre. El superhombre es aquel que se da cuenta que hay gente común y corriente que vive su vida, su cotidianidad, y cada individuo, cada persona, lo que hace es interpretar a su manera. De tal manera que el superhombre es aquel que descubre que la verdad no se descubre. La verdad es algo que se crea, que el superhombre crea con voluntad de poder. Vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo es el superhombre? Pues? ¿Alguna pregunta? ¿Qué diría Nietzsche, por ejemplo, en función de lo que estamos hablando, de esto? Bueno, Nuestro invitado que regímenes autoritarios desde Moscú hasta Pekín estén librando una guerra híbrida también contra Alemania. Saludamos en nuestra entrevista de la semana a Konstantin Kuhle, ¿no? Es diputado alemán del Partido Liberal FDP, uno de los socios del gobierno, es portavoz de política... Mire lo que dice la chica, ¿no? Vamos de nuevo. Vamos por acá. Golpe a Alemania que acabó tomando decisiones trascendentales. Pocos días después de comenzar la ofensiva rusa en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunciaba el suministro de armas defensivas. La decisión de enviar armamento pesado
tardó más. De hecho, esa aparente reticencia e indecisión le costó críticas, incluso dentro del propio gobierno. La guerra en Ucrania supone un desafío y también lo es, según nuestro invitado, que regímenes autoritarios desde Moscú hasta Pekín estén librando una guerra híbrida también contra Alemania. Saludamos en nuestra entrevista de la semana a Konstantin Kuhle, es diputado alemán del Partido Liberal FDP, uno de los socios del gobierno, es portavoz de política interior del grupo parlamentario del FDP y secretario general de Baja Sajonia. Bienvenido, señor Kuhle. Mira, entonces, si has tomado atención lo que dijo la chica, dijo que Hola, ¿cómo están? el canciller de Alemania ha decidido enviar armas, y la chica fue muy enfática, para la defensa de Ucrania, armas defensivas. Y que Alemania y la OTAN está luchando contra regímenes totalitarios como es Rusia y como es China. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la chica, es lo que hemos escuchado. Ahora tú pones, por ejemplo, vamos a ver rapidito, tú pones, por ejemplo, esto. Tú pones esto, ¿no? Tú pones ahora y lo cambias. Y pones esto, ¿no? Por ejemplo, esto, Telesur. Estamos hablando de esta situación y de Rusia. El gobierno de ese país reiteró su disposición de seguir apostando por detener crímenes de guerra en Ucrania. Por eso que nos vamos a Moscú, a Rusia, donde está Odette Díaz, que tiene detalles sobre esta información. Hola Odette, saludos, ¿cómo estás? Saludos, colega, gracias por el contacto. Efectivamente, al comentar las acusaciones de la subsecretaria de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, sobre la supuesta participación de los líderes rusos en la muerte de miles de ucranianos y militares rusos, el embajador de este país en Washington, Anatoly Antonov, recalcó que la operación especial militar de Rusia está diseñada para poner fin al genocidio de la población civil en el Donbass, mientras aseguró que su país... Bueno, o sea, si tú te das cuenta, encontramos dos posiciones bastante contrarias, ¿no? O sea, acá lo que están diciendo es que los rusos son buenos, que ellos están... Mira, creo que acá el título de la noticia está bien clara, que está defendiendo las poblaciones de los ataques neonazis, ¿no? En cambio acá, los amigos de este canal de televisión alemán dicen todo lo contrario, ¿no? Que Rusia es mala, es un régimen autoritario, y que Alemania lo que está haciendo es enviar armas para defender a los ucranianos. Entonces, ¿qué diría Nietzsche frente sobre... Porque cada uno supuestamente que esta chica está diciendo la verdad, ¿no? O sea, ella, si le preguntásemos, ella diría, yo estoy diciendo la verdad. La verdad es que pasa esto. Y esta señorita, con este señor de Telesur, también diría que yo estoy diciendo la verdad. Entonces, Nietzsche diría, como lo dice Juan Barrientos, es que lo que hay es que son interpretaciones. Ahora, pero hay un pequeño detalle, muy importante, ¿no? Muy importante. Este medio, la DW, es un medio junto con otros más, el diario El País, la agencia EFE, Pan Am Post, un montón. Son medios que alimentan a nuestros medios más conocidos. Por ejemplo, Latina, RPP, Canal N, América. Jamás vas a ver, pues, que América Televisión va a publicar un aviso de Telesur. Nunca vas a ver eso. Lo que vas a ver es que América Televisión, Canal N, van a propagar noticias de estos medios, ¿de acuerdo? De la CNN. Entonces, esos son los medios que nosotros más nos alimentamos informativamente. No tanto de Telesur, ¿de acuerdo? No tanto de Telesur, poquito, en comparación a estos medios, ¿de acuerdo? ¿Qué diría Nietzsche con respecto a ello? Nietzsche diría, si bien lo que hay son interpretaciones, ¿no es cierto o no? Quien tiene más voluntad de poder, quien tiene más poder, presenta su interpretación como si fuera la verdad y la impone a quien tiene menos voluntad de poder. Entonces yo, que no soy dueño de ningún medio de comunicación y vivo de mi trabajo nada más, entonces yo prendo mi canal 4, prendo mi América y veo a los noticieros de América que al final son como estos, ¿no es cierto? Entonces, y como lo escucho, al final termino aceptando su interpretación de ellos como si fuera la verdad. De ahí que yo salgo diciendo de que los rusos son malos y que los ucranianos son simplemente unas víctimas de la opresión rusa. ¿De acuerdo? Entonces, eso propone Nietzsche. Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos en la cabeza, muchas noticias políticas, sociales, económicas, salen de eso.
Me hago entender, pones esto, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso es lo último, ¿no? Lo último, mira. Del mono. Sería Nietzsche, que al final son interpretaciones. El gobierno de... No, bueno, no lo voy a poner todo de nuevo, ¿no? Pues son interpretaciones nada más. No hay una verdad objetiva. ¿Tú cómo sabes que esto es real? Porque lo dice la DW. ¿Entiendes o no? Una nueva enfermedad. Nada más por eso. Porque lo dice el correo. Claro, eso dicen. Bueno, interesante, ¿no? Interesante. Ahora, ya, ¿y qué tiene que ver los informes de la OMS? Entonces Nietzsche diría, ¿y los informes de la OMS es la verdad objetiva? No hay verdad objetiva. No hay verdad objetiva, estimado Dale. ¿Entiendes? No hay. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Eso dice Nietzsche. ¿Cuál evidencia? ¿Tú has visto ese virus? Para empezar. No hay cosas objetivas. ¿Entiendes? No hay. ¿Cuál evidencia, dice Nietzsche? ¿Tú has visto el virus? ¿Lo has agarrado? No hay. Lo que pasa es que todavía no somos superhombres, pues. Mira, Nietzsche. Como no somos superhombres, pensamos que hay algo objetivo. Porque lo dice la OMS. No existe. Bueno, ¿no? Ahora, y en esa línea, ya le expliqué, compañera. Están estos. Nada objetivo, pues. Muy bien, buena pregunta, Saleh. No es objetiva, pues. No es objetivo. ¿Entiendes? Platón sí pensaba que la moral es objetiva. Pues no hay. La moral depende de cada uno. ¿Para ti es bueno la homosexualidad? Sí. Ya, para mí no. ¿De acuerdo? Para mí la homosexualidad es un crimen. ¿Listo? Ya, no es objetivo. Ya, así de simple. Recontra, si tú lo asumes como verdad, ¿no? Claro, pero tú tienes que reconocer eso. Claro. Para un asesino, por ejemplo, claro, tú lo has dicho mejor, Saleh. Según su moral está bien matar. Claro. Para un asesino. Para mí no. Para el asesino sí. Por ejemplo, los que dicen, por ejemplo, los debates sobre el aborto. Entonces, para muchas personas, para las feministas, ¿no? Pañuelo verde, ya. Dice, no es humano, porque lo dice la ciencia. ¿Qué diría Nietzsche? Mamita, es tu interpretación. Lo que pasa es que eso lo imponen a muchas adolescentes y le hacen creer que es la verdad, cuando no es la verdad. Es una interpretación que tú haces nada más. No, pero lo dice el biólogo. Lo que dice el biólogo, hijito, también es una interpretación. Porque también hay otros biólogos que dicen que sí es un ser humano, es una persona humana. ¿Entiendes? Como tú, como yo. Claro. Entonces son interpretaciones. No es la verdad. ¿No? Lo dice el biólogo tal, lo dice la OMS. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tú te lo has creído porque no eres superhombre, ¿no? Claro, ese es el asunto. Bien. Ahora, en esa línea está un señor llamado Martin Heidegger. ¿De acuerdo o no? Heidegger, mira, para que te des cuenta una cuestión bastante sencilla. Mira, hemos hablado hace un ratito de Nietzsche, ¿no es cierto? Hemos hablado de Nietzsche. Mira, vamos como si fuera el mundo al revés. Entonces, Nietzsche considera, como hemos dicho, que no existen verdades, solo interpretaciones a los hechos, ¿no es cierto? Eso dice Nietzsche. Pero la filosofía de Nietzsche presenta, digamos, es contemporánea de la aparición, escuchen chicos, de la lógica matemática. ¿Ya?
de esto. Quizás tú en aritmética algún día vas a llevar estas cosas. P o Q es igual a Q o P. Entonces, en la época de Nietzsche había un señor llamado Gottlob Frege. Así, Frege, así como fregar, Frege. ¿De acuerdo o no? Ya se arregló esto. Ya. Gottlob Frege es el padre de la lógica moderna. Gottlob Frege era un señor que decía, a diferencia de Nietzsche, en oposición a Nietzsche, que sí existen verdades absolutas, que sí existen verdades objetivas. Es el antónimo de Nietzsche. ¿Y cuáles son esas verdades absolutas? Las leyes de la lógica proposicional, por ejemplo. Esta es una verdad absoluta, dice Nietzsche. Dice Frege, esto no es una opinión, no es una interpretación. Frege era tan objetivista que él decía que esto es recontra absoluto. Esas leyes que ves acá, P entonces Q es igual a no P o Q. Totalmente verdadero, absolutamente. Eso no es una interpretación. Entonces, con Frege aparece ese interés de nuevo por querer hallar conocimientos seguros. Y Frege va a influenciar en otro señor llamado Edmund Husserl. Edmund Husserl va a considerar, es un alemán también él, va a considerar de que es importante refundar las ciencias, como lo quiso hacer Descartes, refundar las ciencias, hacer que las ciencias sean de nuevo un conjunto de ideas claras, rigurosas, absolutas. De tal manera que Husserl propone un movimiento que se llama la fenomenología. La fenomenología tiene como lema ir a la cosa misma, es decir, describir las cosas tal como se presentan ante nosotros, dejando de lado todo punto de vista, toda opinión, toda creencia, todo lo que él llama prejuicio. ¿Ya? El lema de la fenomenología es ir a las cosas mismas. ¿Está bien? Ajá, ahí está. Eso. ¿De acuerdo? Entonces, repito, ¿ya? Nietzsche decía de que no hay verdad objetiva, que lo que hay son interpretaciones. ¿De acuerdo? Frente a eso, esa tesis de Nietzsche está Frege. Frege, el padre de la lógica, sostenía de que sí hay verdades objetivas, verdades absolutas, precisamente las leyes de la lógica. Esto influenció en este señor llamado Husserl, que decía que las ciencias deben refundarse para que la ciencia sea un conjunto de conocimientos claros, rigurosos, definidos, exactos. Es por eso que Husserl fundó un movimiento llamado la fenomenología, que en resumen consiste en ir a la cosa misma, o sea, describir la cosa tal como se presenta ante la conciencia humana de modo objetivo, dejando de lado todo punto de vista, toda creencia, todo supuesto. Husserl fue profesor de otro profesor llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger, ¿ya? Fue alumno y profesor. Él fue alumno de Husserl. Si quieres, hay una fotito con él. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Heidegger es el que está acá y él es Husserl. ¿De acuerdo? De tal manera que Heidegger es un interesado por la ontología. Y Heidegger dice, yo voy a aplicar el método de Husserl al estudio de las cosas. Y al analizar eso, al aplicar el método de Husserl de ir a la cosa misma, al estudio de la realidad, descubre algo importante. Entonces, Heidegger dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una mesa de madera y un bebé recién nacido? Si la cuestión es ir a la cosa misma, o sea, describir la cosa dejando de lado toda creencia, todo supuesto, todo prejuicio, si analizas la cosa misma, llamada mesa, o la cosa misma llamada recién nacido, descubres algo fundamental. En que la mesa, desde que salió del taller, desde que salió de la carpintería,
hasta que se destruya, la mesa siempre seguirá siendo mesa. La mesa, cuando salió del taller, salió culminada, salió acabada, salió completa, salió terminada al 100%. A la mesa no se le agrega nada, no tiene por qué, hasta pintadita salió. Lo mismo pasa con el polo de Bonex. ¿De acuerdo? El polo de Bonex. Igual, este polito, cuando lo sacaron del costurero, ¿cierto? Esto salió de una costurería. El costurero le puso todos sus botones, todo su cuello bien cosido, todo está bien cosido, no tiene nada más que agregar. Entonces, el polo apareció en el mundo ya culminado, ya terminado. Igual ocurre con el celular. Cuando salió este celular de la fábrica, ya fueron puestos todos sus cables, sus tornillos, toda su configuración, ya está todo, solamente era para usarlo, nada más. Entonces, las cosas, cuando aparecen en el mundo, aparecen con algo ya definido, con algo ya permanente. Esto seguirá siendo un polo hasta que se destruya. Esta mesa seguirá siendo una mesa de madera hasta que se acabe. Pero no ocurre lo mismo en el caso del bebito, profesor. El bebito, cuando aparece en el mundo, el bebito no aparece terminado, el bebito no aparece culminado, el bebito no aparece ya todo completo, nada que ver. El bebito aparece en el mundo únicamente con existencia, nada más que con existencia. El hombre aparece con existencia y solo con existencia. De tal modo que durante toda su vida, el bebito tiene que hacerse a sí mismo. Este polo no se hace a sí mismo. Ya apareció hecho por un costurero. Pero el bebito no. El bebito tiene que hacerse a sí mismo, constituirse. Por eso que el bebito es un proyecto, un constante proyecto en el cual él se hace a sí mismo. Cuando es niño, cuando es adolescente. El ejemplo eres tú, ¿no? Tú mismo, tú te estás haciendo ingeniero, te estás haciendo médico, te estás haciendo abogado, lo que tú quieras. Entonces, el hombre es un quehacer constante. Yo mismo me estoy haciéndome profesor. Yo no nací profesor, yo no vine con el destino de ser profesor, sino que durante mi vida me he estado haciendo. Y si ahora estoy acá es porque yo he decidido estar acá. Entonces, el hombre es pura posibilidad. Nada más. Y por tanto, como en el hombre es pura posibilidad, entonces yo no tengo un destino de ser sanmarquino o de no serlo. Que si soy sanmarquino o no soy sanmarquino, la responsabilidad es completamente mía. Por eso que Heidegger decía, el hombre es un ser ahí, que está ahí, viviendo su vida cotidiana. El hombre es un ser que está ahí. Esto, ¿no? Ese es el hombre, lo que dijimos hace un rato con esto del superhombre. El hombre es el ser que está ahí, viviendo su vida diaria, su cotidianidad. Ese es el hombre. El hombre no es un concepto, el hombre eres tú. El hombre es este joven, es este chico, es esta señorita, es este señor, esta señora. El ser que está ahí viviendo su vida diaria. O sea, si vamos a aplicar el método fenomenológico de ir a la cosa misma, y ese método lo aplicamos al hombre, descubrimos que el hombre no es un ser con destino, no es un ser abstracto, no es un ser divino. El hombre es un ser de carne y hueso como tú. Es el señor Pepe Lucho, el señor Martín Ortega, la señorita Salet, el señor José Roberto, el señor concreto que está ahí viviendo. En la cual nada es seguro en estos hombres, solo que están ahí, excepto que vamos a morir, eso sí. Entonces, esta posibilidad se acaba con la muerte, dice Heidegger. El hombre es un ser que está ahí y que se va a morir, punto, y no hay más que decir. Y durante toda su vida, ese hombre que está ahí lo que hace es interpretar. Interpretar, interpretar. No hay verdad absoluta. Lo que hace es interpretar, nada más. Este joven quizás está yendo a pasear, no sé, con sus amigos. Y este joven está yendo a su trabajo. Y los dos toman el mismo carro, el mismo bus. Pero él interpreta al bus como un medio para salir a divertirse. Él interpreta al bus como un medio para trabajar. Él ve, porque está contento, se va a reunir con sus amigos.
Él ve que el día es bonito, ¿no? Qué bonito día, ¿no? Para pasear. Quizás él, que tiene preocupaciones, pagos, deudas, él ve como un día aburrido, como un día monse, como un día de trabajo. Entonces, cada individuo, cada persona interpreta su realidad. Ese es el hombre, el que está ahí viviendo. Y que todo se acaba con la muerte. Ahora, evidentemente, ese tipo de reflexión no es algo que todos lo hacen, ¿no? Ese joven no está pensando en que lo único seguro que tengo es que me voy a morir, ¿no? Este joven está pensando en buscar a sus amigos para reunirse. Este joven no está pensando en que me voy a morir en cualquier momento. Este joven está pensando en llegar temprano a su trabajo. Entonces, los seres humanos metidos en esta sociedad vivimos una existencia, dice Heidegger, inauténtica, impropia, al creer, pues, de que la vida tiene un sentido, que la vida tiene un valor, que la vida tiene una lógica. Pero lo auténtico, dice Heidegger, es lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Lo auténtico es que estamos ahí y que vamos a morir. Por ejemplo, los debates sobre la política, ¿no? O sea, digamos, la lucha entre el presidente Castillo, ¿no es cierto? Castillo, el Congreso. Entonces, esto nos hace pensar, ay, ¿cómo será el próximo año, no? De repente va a haber más crisis, ya, ok, ¿no? De repente el Castillo tiene que salir, etcétera, nueva constitución, no a la constitución, ya, todo ese tipo de debates, diría Heidegger, son debates que nos hacen olvidar lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Nada, pues. Somos seres que estamos ahí viviendo y que nos vamos a morir. O sea, son como distractores, si quieres así. O sea, hablar de este temita, ¿no es cierto? ¿Quién es mejor, Castillo o la presidenta del Congreso? Ya. Entonces, hablar de este temita es olvidarnos que somos seres para la muerte. Es presentar una existencia inauténtica. Lo auténtico, estamos ahí, que vamos a morir. Heidegger fue miembro activo del Partido Nacional Socialista Alemán, del partido nazi. ¿De acuerdo o no? Cuando los judíos, perdonen, cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Obviamente a Heidegger lo chotearon, pues, ¿no? Lo chotearon a Heidegger. Y le prohibieron que enseñe filosofía. Acá está Heidegger. Pero gracias a la intervención de un grupo de intelectuales, como por ejemplo Jean-Paul Sartre, a Heidegger le perdonan. Al fin y al cabo, pues solamente era un filósofo, no hizo nada, pero sí defendió a los nazis. Entonces tiene que venir Sartre a defender a Heidegger, y Sartre es un francés. Y Sartre, es más, considera que Heidegger es un precursor de su movimiento, o sea, del movimiento de Sartre. El movimiento de Sartre es el existencialismo. Entonces Sartre toma todo lo que hemos hablado sobre Heidegger, lo hace suyo y lo desarrolla. Entonces Sartre dice, ¿no? Lo que plantea Heidegger es correcto. El hombre es un ser que está ahí, viviendo su vida diaria, su cotidianidad, interpretando permanentemente, del cual nada es seguro excepto que está ahí viviendo. Entonces Sartre dice, esta tesis existencialista tuvo precursores, por ejemplo, en la época del siglo XVIII. Tú sabes que en la Edad Media, en la época del dominio del cristianismo, pues se asumía de que Dios crea al hombre. Como yo asumo eso, digamos que yo soy cristiano, Dios me ha creado, entonces eso tiene un sentido al pensar de que mi vida tiene un norte, ¿no? O sea, Dios me creó, entonces yo tengo un sentido, mi sentido al final es regresar a Dios. O sea, para un cristiano la vida tiene un norte, tiene un sentido, una determinación. Pero llega Kant, llega Voltaire, ¿te acuerdas de ellos? Los ilustrados, y ellos como que ponen a Dios a un costado, ¿no? O sea, bueno, Dios existe ya, pero como que no se mete mucho en nuestra vida. Pero todavía ellos, Kant, Voltaire, creen de que el hombre presenta un destino, que el hombre presenta una determinación. Ellos creían, por ejemplo, que el siglo XIX, el siguiente, iba a ser un siglo mejor que el siglo XVIII. Y que el hombre es un ser valioso en sí mismo por ser un ser humano. O sea, como que la ilustración, dice Sartre,
si bien pone a Dios a un lado, como que chotea un poco a Dios, pero es algo inconsecuente, ¿no? Porque todavía cree que el mundo tiene un destino, que el hombre tiene un sentido, etc. En cambio, mi existencialismo, dice Sartre, es aún más consecuente. Ese sí es consecuente, al 100%. Porque yo considero que al no haber Dios, Dios no existe, hijito. Al no existir Dios, entonces el hombre parte por existir. Y en su existencia, el hombre se va definiendo. El hombre aparece en el desamparo, en la nada. Por eso Sartre dice, ¿no? En el hombre, la existencia precede a la esencia. Precede, comanda, gobierna a la esencia. O sea, el hombre parte por existir. El hombre inicia su vida existiendo, nada más. Y en su existencia, el hombre se hace. Igual yo, ¿no? Yo parto por existir. Yo nací, salí de mi mamá y empecé a existir. Y en mi existencia me voy haciendo. ¿Haciendo qué, profesor? De tal modo que yo haya logrado ser profesor es obra mía. No es obra del destino, no es obra de mi mamá, no es obra del capitalismo, no es obra del marxismo, no es obra de nada, es obra de mí. Claro, yo pude haber sido ingeniero, pude haber sido médico. Ya. El hecho de no haber sido ingeniero ni médico es también obra mía. Es como que Sartre estuviera vivo y dijera, que tú logres ingresar a la universidad o que no lo logres, es tu responsabilidad. Si tú de acá a 10 años te vuelves, no sé, panadero, y tienes tu panadería bien bacán, bien surtida, eso ha sido tu obra. Si de acá a 10 años logras ser arquitecto, chévere, es tu obra. Si tú logras de acá a 10 años ser un empresario bodeguero, chévere, es tu obra. O no serlo, también es tu obra. Entonces, el hombre está sometido a la pura libertad, a la pura indeterminación. Nada es seguro en esta vida. Y no solo eso, sino que por ejemplo, voy a hablar de mí, ¿no? Entonces yo parto por existir y en mi existencia me voy haciendo, ¿no? Haciéndome a mí mismo, ¿no? Me paro realizando. Me hago profesor, pero para yo hacerme profesor, ¿qué necesito? Una academia, un centro de estudio, en este caso Bonex. Necesito que un celular, una computadora, una chompa para abrigarme en la calle. Necesito este aparatito, ¿no es cierto o no? Claro, necesito cosas. Una mesa. Por tanto, soy yo, Martín Ortega, que le da un valor a esto. Le da un sentido a esto. Porque con esto trabajo. Por tanto, esta cosita, estos audífonos, en sí mismo no valen nada. En sí mismo es cero. Yo, Martín Ortega, es que le da un sentido a Bonex. Porque yo necesito de Bonex para hacerme profesor. Entonces, el mundo, dice Sartre, en sí mismo no vale nada. El mundo en sí mismo es cero, 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 cero. Yo, Bonex, centro de trabajo. Tú, Bonex, academia para ingresar. ¿Ok? Entonces, tanto tú como yo le damos un sentido a Bonex. Le damos una lógica. Igual tú, todo lo que tú te rodea, incluyendo yo, tú le das un valor. Le das un valor a tu computadora, a tu mesa, a tu libro, a tu celular, a tu silla. Ya, le das un valor. Por tanto, la silla, la mesa, en sí misma es cero. No vale nada. Es cero, cero, serapio. Por tanto, el mundo en sí no es absurdo. El mundo en sí, dice Sartre, no tiene una lógica, no tiene un sentido, no tiene un valor. ¿Ya? Eso quería comentarles. ¿Listo? ¿Todo claro o no todo claro? Sí, 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 sí. O no, 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 no. ¿Listo? Vamos de nuevo, ¿ya? Bueno, vamos. A ver. Entonces vamos a repasar de nuevo Sartre, ¿ya? Sartre y Heidegger, ¿de acuerdo? Mira, entonces acuérdate así. A ver. A ver. ¿Quién fue el primero en decir que Dios ha muerto y que no hay hechos sino interpretaciones y no hay ningún hecho objetivo? A ver, ¿quién fue? Vamos a repasar. Puedes usar el audio si quieres. Nietzsche, muy bien, Nietzsche. Pero había un señor llamado el padre de la lógica. A ver, ¿quién es el padre de la lógica? Lo dije. Frege, de fregar. Para Frege, ¿hay verdades objetivas o todo es interpretación?
Sí hay verdades objetivas, claro. Las leyes de la lógica. Y Frege va a influenciar en otro señor. ¿Quién es el otro señor? Que empieza con H. Husserl, claro. Dilo como quieras. Lo que es escribirlo como quieras. No estamos acá en una clase de precisión de cómo se escribe. Husserl, como quieras. Y Husserl funda un movimiento, ¿cómo se llama ese movimiento que empieza con F? Fenomenología. Ese movimiento consiste en ir ¿a dónde? Ir a la cosa misma, ¿cierto? Ir a la cosa misma. O sea, describir la cosa, describir al objeto como se presenta ante la conciencia, dejando de lado todo prejuicio, todo punto de vista, toda creencia. Eso hace Husserl. Ahora, y a la vez Husserl fue profesor de otro señor. ¿Quién fue ese otro señor? Heidegger. Y Heidegger aplica el método fenomenológico al estudio del hombre. ¿De acuerdo? Él era más interesado por la ontología. Lo compara con las cosas. A ver, entonces Heidegger hace una comparación entre el polo de Bonex y el hombre. El polo de Bonex, diría Heidegger, es algo ya que, a ver, el polo de Bonex es algo ya que, acabado, construido, hecho completamente, ya está todo hecho. En cambio, un bebito no. Un bebito viene al mundo solo con ¿qué? Viene al mundo solo con existencia. Y a lo largo de su vida se hace. Por eso que el hombre es pura posibilidad, del cual nada es seguro excepto que está ahí y que se va a morir. ¿De acuerdo? Pero nosotros comúnmente no pensamos eso. Comúnmente pensamos en que Castillo se pelea con la presidenta del Congreso por tener más poder. Estoy pensando en que si Perú le va a ganar a Australia o no sé, o a Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto o no? Entonces, esa forma de pensar que hace que me olvide de mi condición real, ¿cómo se llama? ¿Existencia qué? ¿Auténtica o inauténtica? Inauténtica, claro, que hace que me olvide de eso. Pero quien era existencialista al 100% es otro señor. A ver, Heidegger no se consideró nunca existencialista. Quien sí se autocalifica de existencialista es otro señor. ¿Quién es el otro señor? Sartre. Sartre dice, a ver, que primero es la existencia. La existencia precede a la esencia. ¿No es cierto o no? Claro. El hombre vive en desamparo porque no hay Dios, y al no haber Dios no hay destino, no hay norte. Por tanto, todo lo que logre el hombre en su vida va a ser responsabilidad ¿de quién? Todo lo que logre el hombre es suya, de él mismo, de uno mismo. Claro, muy bien. Y el hombre, para hacerse alguien, le da valor a las cosas. Por tanto, las cosas, el mundo, lo que le rodea al hombre en sí mismo, ¿tendrá algún valor? No, no hay ningún valor. El mundo es absurdo, el mundo da náusea, dice Sartre. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente, excelente. ¿Listo? Ahora, voy a pedirte que me preguntes. Vamos con calma. Oye, el sábado pasado lo estaba esperando y un gran sector no vino. ¿Ya? Ustedes tienen que estar en clase, pues. 2 horas tenemos en clase el sábado, ¿ah? Ah, siempre es bueno para culminar con calma. Claro, que nos faltaron varios, ¿ah? Bien. A ver, ¿alguna pregunta que quieras hacer? La que quieras, pregúntame. A ver, Yair, ¿quieres preguntar algo, Yair? Normal, lo que quieras. Ya, no quiero. Bien, bien. Entonces, vamos entonces a avanzar con el material. Marcel, ¿qué tiene Marcel? ¿Qué tiene Marcel? Mándale saludos a Marcel. Sí, como muchos otros. Como muchos otros. Ajá. ¿Quieres que te cuente de Marcel? De Camus también si quieres, ¿ya? Por otro día, pues no tengo tiempo. ¿Cuál es la clave de la 1?
2. Ya, ¿cuál es la clave de la 2? Fin, ponle como sinónimo de final. No tiene final. No tiene final. Vamos. Casa, ¿no? Claro. La 1 es verdadero, la 2 es falso, pues tiene fin, el fin es la muerte. La 3 es falso, no, no es una posibilidad más, la muerte va a ocurrir de todas maneras. El hombre ha sido predeterminado, no es predeterminado. Caso. A ver, 3. Claro, transmute sus valores cristianos. Claro, claro. Vamos a leerlo, ¿ya? Con calma. A ver, dice. La moral de esclavo, perdone, voy a leerlo de nuevo, ¿ya? La moral del esclavo se entiende como defensa agresiva de la mediocridad, cuyo objetivo se cifra en borrar las diferencias de rango entre pueblos, grupos, clases o sexos, y someter a los individuos o grupos de rango superior a las normas de la mediocridad, jerarquía. El esclavo aspira a rebajar y empequeñecer a todos los individuos que de alguna manera le parecen superiores a él, en fuerza, inteligencia, creatividad, posición social, fortuna, dicha, etc. Señor y esclavo ejercen respectivamente su voluntad de poder. Pero la voluntad de poder del esclavo se entiende como algo negativo y reactivo, como un intento de nivelar lo desigual. Esta es, por ejemplo, una motivación fundamental del cristianismo, el cual declara iguales a todos los hombres delante de Dios. Partiendo del cristianismo como ideología europea por excelencia, la voluntad del esclavo o moral de esclavos ha invadido igualmente las ideologías modernas, por ejemplo, socialismo, feminismo, por mucho que éstas declaren su oposición al cristianismo. Este texto está muy interesante y bien fácil, ¿no? Y bien nutritivo, porque nos permite entender más sobre lo que es la moral de esclavos para Nietzsche. Dice que la moral de esclavo defiende la mediocridad. ¿Y por qué defiende la mediocridad? Porque busca borrar las diferencias de rango. O sea, ya a partir de ahí puedes inferir que para la moral de Amos existen rangos, o sea, jerarquías. O sea, yo soy superior a ti y se acabó. En cambio, el que tiene moral de esclavo dice, no, todos somos iguales, ¿no es cierto o no? Claro. El esclavo aspira a rebajar y empequeñecer a todos que de alguna manera le son superiores en fuerza, inteligencia, creatividad, etc. El esclavo quiere rebajarlos iguales para todos, ¿no es cierto? Señor y esclavo ejercen su voluntad de poder, pero la voluntad de poder del esclavo es algo negativo, porque quiere nivelar lo desigual. Por ejemplo, el cristianismo, del cual declara que todos somos iguales, ricos y pobres, somos iguales como somos hijos de Dios. La ideología cristiana, que es una ideología por excelencia, ¿no?, ha invadido muchas ideologías modernas también, el socialismo y el feminismo, por más que esas ideologías se presenten como anticristianas. Claro, lo que dije hace un rato con Nietzsche, ¿no? Las ideas cristianas están en el socialismo marxista, están en el feminismo, porque ellas buscan pues la igualdad, buscan la justicia, buscan que todos seamos libres por igual, ¿no? Una suerte de esperanza, ¿no? Bien, ya está, ya está, ya está. A ver, ¿cuál es la clave de la 4?
De acuerdo con lo planteado en el texto, beso, ¿no? Claro, justifica la mediocridad de los inferiores. A ver, el igualitarismo que persigue la voluntad de esclavo tiene por finalidad casa, ¿no? Claro. No es algo así, Valeria, como uno es flojo, pero quiere que le den el ingreso a la universidad, ¿no? ¿No es cierto, no? Yo soy flojo, pero ¿cómo quisiera estar en San Marcos? Eso, pues. Claro. Si eres flojo, no vas a ingresar nunca, dirá Nietzsche. Y te lo mereces. Así es, claro. Nietzsche diría, si tú eres flojo, te mereces no ingresar. Claro. Mire, este texto es bien chévere. Sigamos leyendo. La verdad no es una cosa que exista y haya que encontrar ni descubrir, sino una cosa que hay que crear y que proporciona un nombre a cierto proceso y, más aún, a una voluntad de violentar los hechos hasta el infinito. Introducir la verdad en los hechos por un proceso ad infinitum, una determinación activa, no es la llegada a la conciencia de una realidad firme y definida por sí misma. Es uno de los nombres de la voluntad de poderío. Interesante, ¿no? Entonces dice, mira, la verdad no existe ni se descubre. La verdad se crea. La verdad consiste en violentar los hechos hasta que querramos. La verdad se introduce a los hechos, no es la llegada a una meta. La verdad es voluntad de poder. Buena, ¿no? O sea, Nietzsche diría, si tú en tu cabeza tienes la verdad de que serás universitario, esa verdad tienes que realizarla, hacerla, constituirla. Ah, ¿cuál es la clave de las 6? La voluntad de violentar los hechos. Creo que es clarita, ¿no? No hay otra alternativa, ¿no? Claro, creo que es obvio. En la pregunta 7 estaba ido más. ¿Cuál es la clave de la 7? Claro, no hay otra, ¿no? Claro. Ya se habrá comprendido a dónde quiero llegar. A que nuestra creencia en la ciencia siga apoyándose también en una creencia metafísica. Y a quienes buscamos hoy el conocimiento, los indios y los antimetafísicos, encendemos nuestro fuego en la hoguera que ha levantado una creencia milenaria, que era también la de Platón, la creencia de que Dios es la verdad, que la verdad es divina. Es interesante, ¿no? Mira, vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué es lo que quiere Nietzsche? ¿No? Ya habrá comprendido a dónde quiero llegar.
a que nuestra creencia en la ciencia siga apoyándose en una creencia metafísica y a que quienes buscamos hoy el conocimiento, los que no tenemos Dios y los antimetafísicos, quemamos la creencia milenaria de que la verdad era lo que suponía Platón o la creencia de que la verdad es Dios. O sea, lo que busca Nietzsche es barrer con la idea de que la verdad se fundamenta en algo trascendental o en Dios. Entonces, como que Nietzsche busca nuevamente refundar el conocimiento. La verdad se basa para Nietzsche, como lo sabes, en la interpretación, ¿no? ¿Cuál es la clave de la pregunta 8? Beso, ¿no? Claro. Vamos a leer la 9 y la 10, ¿ya? Dice: nosotros, los que somos de otra creencia, nosotros, los que consideramos el movimiento democrático no meramente como una forma de decadencia de la organización política, sino como forma de decadencia, esto es, empequeñecimiento del hombre, como su mediocrización y como su rebajamiento de valor. ¿A dónde tendremos que acudir nosotros con nuestras esperanzas? A nuevos filósofos. No queda otra elección. A espíritus suficientemente fuertes y originarios como para empujar hacia valoraciones contrapuestas y para transvalorar, para invertir valores eternos, para enseñar al hombre que el futuro del hombre es voluntad suya, que depende de una voluntad humana, y para preparar grandes riesgos y ensayos globales de disciplina y selección destinados a acabar con aquel horrible dominio del absurdo y el azar que hasta ahora se ha llamado historia. Bien. De frente, Nietzsche se manda contra la democracia, ¿no? Y dice: la democracia es, en resumen, una cuestión decadente, ¿no? Así de simple. Busca que el hombre se mediocrice y se baje su valor. Pero frente a esa situación de mediocrización de la democracia, ¿qué hay que hacer? Acercarse a filósofos como Nietzsche, pues diría él, pues no, a filósofos como yo. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a nuevos filósofos, a filósofos como yo, lo bastante fuerte para invertir los valores eternos. Es decir, buscar personas que tengan valores diferentes, ¿no? Valores de fuerza, de orgullo, para enseñar al hombre que el futuro del hombre es voluntad, que depende de una voluntad humana y que exige bastante disciplina y selección. O sea, el entendimiento de la llegada del superhombre es algo que exige bastante esfuerzo, no es algo fácil. ¿Cuál es la clave de la 9? A ver, según el texto del sistema democrático, claro. Ajá. La 10. A ver, la 10. ¿Qué solución propone Nietzsche frente a la situación de decadencia que menciona? Acércate a mí, dice, ¿no? ¿A qué debemos hacer? A espíritus como yo, espíritus fuertes, ¿no? Beso, ¿no? Claro, confiar en espíritus fortalecidos. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, excelente. A ver, vamos a ver. Los diferentes lenguajes, comparados unos con otros, ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario, no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura, sin consecuencias, es totalmente inalcanzable,
y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres, y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieve y flores, y no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que no corresponden en absoluto a las esencias primitivas. De nuevo, este texto nos hace comprender algo que a veces nos cuesta, ¿no? Por ejemplo, un compañero, ¿no? Un compañero habló de la evidencia, ¿no? Acerca de eso del virus del mono, ¿no? Y yo dije, pues tú no puedes ver eso, ¿no? Entonces Nietzsche, si te das cuenta, lo que está diciendo es, creemos saber algo de los árboles cuando miramos árboles, pero no es así, ¿no? Si ni siquiera podemos saber nada del árbol, de un árbol que está quizás afuera de tu casa o un parque, ¿no? ¿Cómo podemos saber algo del virus del mono? Nada, nada. No, pero si hay un enfermo de eso, igual nada puedes saber. Interesante eso, dice Nietzsche. Mira, a ver. Los diferentes lenguajes, ¿no es cierto? ¿No? Imagínate los distintos lenguajes que hay. Estas lenguas, lenguaje informático también, lenguaje de señas, etcétera, lenguaje gestual, ya. Pone evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad. La cosa en sí, la verdad pura, no se puede alcanzar. Y no solo eso, sino que la verdad absoluta ni siquiera era de interés para los que crearon el lenguaje. Lo que está diciendo acá es que el lenguaje es arbitrario, algo que tú sabes también, ¿no? O sea, algo que proviene también de los sofistas. El lenguaje es arbitrario. Esto, cuando yo le llamo mesa, ¿verdad? Cuando yo le llamo mesa a esto, no estoy captando la esencia, como pensaba Platón, como pensaba Aristóteles. Cuando yo llamo mesa a esto, solo estoy dando una etiqueta nada más, una interpretación, una arbitrariedad. La palabra mesa no es la expresión de una verdad absoluta, es solamente un nombre que le pones. Así es como el nombre que te pusieron a ti, ¿no? Tú te llamas, ¿cómo te llamas? Ya, Fidel, Ashley, ya. Que te hayan puesto ese nombre no es porque tú tengas una esencia, es el nombre que te pusieron. Por eso, el lenguaje, las palabras, se limitan a designar las relaciones de las cosas con los hombres. ¿Qué relación hay entre tu papito y tú? Que tu papito te ama. Ya, pero tu papito, como te ama, te puso ese nombre, Pepe Lucho. Ya está. Entonces, el hombre le pone nombre a las cosas por simplemente un interés, no porque refleja las cosas como son. Y para expresarlas, apela a metáforas más audaces. Creemos saber algo de los árboles, de los colores, de la nieve, y etcétera. Pero no poseemos más que metáforas que no corresponden en absoluto a esencias. ¿Cuál es la clave? De la 11. Dedo. Claro, dedo. ¿Cuál es la clave de la 12? Reflejo exacto de esencias. Las esencias no se pueden captar. No hay esencias, maestrazo. Es solamente, es como que, ¿por qué llamaste a tu hijito Pancracio? Ah, ya, es porque se llama mi abuelito. Nada más por eso. O sea, si tú te llamas Pancracio, no es porque tengas una esencia de la pancreaciadez, sino es simplemente porque así se llamó tu bisabuelito. Nada más por eso. Buena, ¿no? Eso es todo. Tu papito, tu mamita tenía el interés de llamarte como sus abuelos, ¿no? Porque quieren eso. Bueno, 13 y 14. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló así al pueblo: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. ¿Y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo
retroceder al animal más bien que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño al superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga nuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. A ver, este texto es interesante porque habla pues de Zaratustra, que es un personaje mítico persa, que Nietzsche toma como personaje principal en su obra más conocida. Entonces, Nietzsche cuenta que Zaratustra baja a la ciudad y encuentra a mucha gente que estaba muy atenta, muy entretenida por la exhibición de un volatinero. O sea, es como, ¿tú sabes qué es volatinero? Es un acróbata. ¿Sabes qué es volantín, no? Es lo que uno se da la vuelta cuando hacemos educación física. Es como que la gente está distraída en ese tipo de cosas, ¿no? No hay nada interesante. Es como que Nietzsche estuviera vivo y dijera, a nosotros nos interesa más, no sé, el fútbol, pero Castillo, nos interesa esas cositas que salen en la tele, pues, ¿no? Ya. Entonces estamos distraídos por esos temas, ¿no? Ahora, y Zaratustra se manda, dice, ¿no? Yo os enseño al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Todos los animales han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. Acá Nietzsche se está presentando como un evolucionista. Y queréis ser nosotros, queréis ser ustedes. La contraria, regresar a ser más animales. ¿Qué es el mono para el hombre? El mono es un ser inferior. Y justo eso, lo que es el hombre para el superhombre, un ser inferior. Nosotros hemos avanzado desde gusano hasta el hombre, pero muchas cosas seguimos siendo como los gusanos. O sea, hemos evolucionado, pero nos hemos vuelto débiles, nos hemos vuelto sometidos, arrastrados, como el gusano, pues. En otro tiempo fuiste mono, pero ahora eres más mono que cualquier mono. Ah. Mirad, yo os enseño al superhombre. El superhombre es el que le da vida a la tierra, le da sentido a la tierra. Por tanto, queridos hermanos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes nos hablan de un más allá, porque son personas que nos envenenan el alma. O sea, los que nos hablan de una esperanza sobrenatural, ¿no? Son personas que no entienden la vida y son personas que más nos envenenan. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clave de la pregunta 13? A ver. Claro, ajá. Avión, claro. Avión. ¿Cuál es la clave de la 14? Claro, la clave de la 14 es beso. Muy bien, la 14 es beso. Vamos a ver la 15 y la 16 y ya lo dejamos, ¿no? A ver, vamos a leer. A ver, profe. Dice así, dice. Mientras existe el ser ahí, está siempre esencialmente inacabado. Si como pre-ser
se como posibilidad es más de lo que es, como ser ya es menos de lo que puede llegar a ser. Siempre le queda en alguna reserva, alguna posibilidad. A la esencia del ser ahí pertenece, según esto, un constante estar inconcluso. La inconclusión significa un faltar algo en el poder ser. La conclusión de la inconclusión, o lo que es lo mismo, el logro del acabamiento, significa a la vez la pérdida del ser ahí. Esto último acontece en la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, el existencialismo, mira, todo este rollo, lo que está presentando el autor es que las personas, tú ves la frase ser ahí, y ser ahí se hace referencia a las personas. O sea, tú eres un ser ahí. ¿Y por qué? Porque tú estás ahí viviendo tu cotidianidad. Entonces, el hombre como ser ahí es un ser que no ha acabado, un ser inconcluso. ¿De acuerdo? Ahora, la posibilidad es superior de lo que es ahora. El ser ahora es el ser ya. El hombre siempre es posibilidad, siempre. Por eso, un aspecto fundamental del hombre es estar inconcluso. Siempre. Ahora, pero, profesor, esto se acaba, o sea, inconclusión se refiere al hombre. El acabamiento del hombre significa que se pierde el ser ahí. Y eso ocurre con la muerte. O sea, lo que está diciendo el texto en resumen es que nosotros somos seres inacabados, que siempre somos una pura posibilidad y que eso concluye con la muerte. El ser ya es el ser como está presente en este momento. Ya está presente. Pero ese ser ya todavía tiene la posibilidad de estar siempre en constante desarrollo, en constante posibilidad. ¿Cuál es la clave de la pregunta? 15. El hombre como ser ya. Dedo, claro, muy bien, José David, claro. Todavía sigue avanzando. Ajá. 15 es dado. 16. 16 es beso. 16 es beso. A todo este rollo, entonces yo te pregunto, a todo este rollo, si el hombre es una pura posibilidad y nada tiene sentido y todo eso se concluye con la muerte, entonces ¿esa es una posición optimista o una posición pesimista? A ver, pesimista, claro, pesimista, una posición pesimista. Ajá. ¿La muerte es algo evitable o es algo inevitable? La muerte. La muerte es inevitable. La filosofía de Nietzsche, ¿cómo se llama? ¿Existencialismo o se llama voluntarismo? La filosofía de Nietzsche se llama voluntarismo. Voluntarismo. Y la filosofía de Nietzsche es una ideología defensora o crítica de la modernidad. Claro, muy bien. Y Nietzsche, que era voluntarista, hablaba sobre todo de que, digamos, del predominio de la razón o el predominio de la pasión. El predominio de la pasión. Muy bien, muy bien. Entonces, estas preguntas, la 17, la 18, la 19 y la 20, lo dejamos para el sábado. Hay que garantizar el quizzes, garantizan el quizzes. Ahora entonces las preguntas.
Moralismo, debes tomar atención, maestras, ¿ya? Es pesimismo, como dijo la gran mayoría, ¿no? La muerte, la mediocridad, el relajo, fracaso, debes tomar atención. La muerte, la muerte, la muerte. Crítica de la modernidad, ¿no? Si no hay progreso moderno, ¿cómo va a ser defensora? ¿Cuál es tu coherencia ahí? Crítica, crítica. Filosofía positiva. Hemos hablado de marxismo hoy día, hemos hablado del cartesianismo hoy día, hemos hablado de positivismo. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿De qué hemos hablado hoy día? Hemos hablado del voluntarismo, ¿no? Bien, chicos. Cuídense bastante, chicos. Ya le respondió nuestro amigo José David. Cuídense, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ya llegó tu maestro. Hasta luego, cuídense. Chao, 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 chao.